Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1 FM del Estéreo. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que le puede interesar a usted mucho. Muy buenos días, mi estimado Juanelga. Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan al ser las 10 en punto de la mañana en su programa Al Descubierto, así como todos los días de lunes a viernes que transmitimos este programa. Hoy tenemos invitado especial, hoy nos acompaña don Johnny Hidalgo Cordero. Él es funcionario del 911. Emergencias, ese número tan importante, y queremos conocer, Eric, bastante sobre el 911, cómo funciona, el incremento en las llamadas, las atenciones que se da, cómo funciona el 911, especialmente en tiempo de COVID-19. Don Johnny, muchísimas gracias por venir a contarnos un poco de todo el trabajo que se hace en el 911. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y estamos aquí a la orden para servirles. Juanelgue, y es que ¿cuántas veces hemos hablado de la policía, hemos hablado de los bomberos, de la Cruz Roja, de todos los sistemas de emergencia operativamente hablando? Pero me parece a mí que muchas veces se deja de lado propiamente ese servicio tan importante que es esa coordinación entre la persona que necesita la ayuda, el servicio, y los equipos de emergencia en el campo. El servicio 911 sin duda juega un papel fundamental en esa coordinación. Don Johnny, muchas personas han tenido lamentablemente que utilizar el servicio 911, otras personas no. ¿Cómo es que trabaja el 911 para contextualizar un poco cuando entra una llamada, ya sea por violencia doméstica o por un accidente de tránsito? ¿Cómo es el ingreso a la llamada y cómo se coordina con los diferentes organismos de respuesta? Ok, bueno, primero para empezar, como bien ustedes lo mencionan, el sistema de emergencias 911 es una de las instituciones o es una institución más de respuesta, de primera respuesta a la atención de las emergencias de este país. Comúnmente las personas ven a los bomberos, ven a la Cruz Roja, ven a la Fuerza Pública en la calle atendiendo las situaciones y las emergencias, pero se olvidan que detrás de esa accionar, ¿verdad?, hay un grupo de personas que son los operadores y las operadoras del 911 que están ahí 24/7 siempre atendiendo las llamadas de emergencia, esperando, expectantes, ¿verdad?, a cualquier situación que se pueda presentar. Y efectivamente ellos, la labor que realizan es eso, atender las llamadas de primera respuesta o de emergencia que son reportadas por parte de la población para poder atender las situaciones de emergencia. ¿Cómo funciona el 911? Bueno, básicamente el 911 lo que hace es recibir esa llamada, ese auxilio, ¿verdad?, por parte de la población, clasifica la situación según lo que está sucediendo. Es importante aquí mencionar que esa clasificación que los operadores asignan ya ha sido previamente trabajada con las diferentes instituciones que atienden las emergencias para poder saber qué tipo de situación está sucediendo. Una vez que ellos tienen clasificada la llamada, lo que hacen es asignar la dirección correspondiente, ¿verdad?, que ese es otro de los factores importantes que ellos hacen. Nuestro país tiene ciertas dificultades para poder obtener una dirección en tiempo real, especialmente con teléfonos celulares. Y por esa razón nuestros operadores tienen que ser muy bien entrenados en poder obtener una buena dirección para que las instituciones de primera respuesta lleguen adecuadamente al lugar donde está sucediendo el evento. Y más del 50% del tiempo que ellos demoran atendiendo una llamada es precisamente obteniendo esa información de la dirección correcta con los usuarios. Como ustedes comprenderán, en Costa Rica es muy difícil que las personas den una buena dirección. Y mucho del problema, o de lo que duran ellos manejando la llamada es obteniendo una buena dirección. Luego de eso, lo que hacen es que aplican las preguntas del procedimiento. ¿Y para qué son estas preguntas? Simple y sencillamente para poder conocer qué está sucediendo y cuál es el recurso que debe ser enviado al lugar. No es lo mismo que le digan a usted, es una persona que cayó de su motocicleta y está herida, debe ser atendida, posiblemente con una ambulancia, es suficiente para poder atenderlo y llevarlo al centro médico. Pero si a usted le reportan 3 vehículos, en cada uno de ellos hay 4 pacientes, ya no es el mismo recurso. Entonces todas esas preguntas son importantes y ellos deben conocerlas o deben hacerlas para poder tener claridad de qué es lo que está sucediendo. Cada evento tiene ya preguntas preestablecidas, eso no lo inventa el 911. Cada institución le ha dicho al 911
cómo tiene que hacer esas preguntas. Don Johnny, un gran porcentaje de las personas en algún momento ha llamado al 911, ya sea para una ayuda de algún familiar o para algún evento que ha tenido la oportunidad de presenciar en el momento. Y siempre lo ha atendido una persona que detrás del teléfono le ha guiado, ha estado con esa persona. ¿Quiénes son esas personas que atienden la línea 911? ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Capacitación? Ok, bueno, normalmente, vamos a ver, en los inicios del sistema, cuando nació allá por el año 92, 93 más o menos, no existía un perfil específico, simplemente se buscaron personas que fueran del ámbito de la atención de las emergencias. Muchos de ellos fueron voluntarios o inclusive trabajaron en algún momento para la Cruz Roja, para la Fuerza Pública, para la Policía de Tránsito o para bomberos, y ellos se vinieron hacia el 911 a atender las llamadas. Con el pasar del tiempo, en las primeras experiencias, se fue creando ya un perfil. Hoy día el perfil lo que busca es que sea una persona que tenga, obviamente bachiller, ¿verdad? Que es en educación media, que se desea que ojalá tenga el manejo de un segundo idioma, ¿verdad? Porque es fundamental ahora para poder atender las llamadas. Okay. Que tengan habilidades de digitación, al menos 40 palabras por minuto. Pero también lo que se está solicitando es que tengan algún conocimiento ya relacionado a la atención de emergencias. El país ha avanzado mucho en esa materia y, por ejemplo, una persona que tenga el curso básico policial, que sea menor a 15 años, por ejemplo, ya estamos hablando de un perfil profesional importante porque han sido muy bien formados, ¿verdad? Por parte, en este caso, del Ministerio de Seguridad Pública, para poder cumplir con ciertas calidades o ciertas capacidades para poder atender llamadas. Entonces, nosotros incluimos dentro del perfil esa posibilidad. El Cuerpo de Bomberos también en su momento sacó un diplomado en atención de emergencias, digamos, bomberiles, por decirlo de esa manera. Entonces también eso se incluye. Las personas que tengan actualmente, digamos al nivel de diplomado en emergencias médicas, que eso es impartido por la Universidad de Costa Rica y otras universidades privadas, y también se solicita dentro del perfil para que ellos, como decirlo así, tengan esas capacidades. O sea, lo que se busca con el perfil de un operador es que tenga conocimiento del ámbito de las emergencias, ¿verdad? Que tenga ciertos años de experiencia, al menos 3, ¿verdad? Comprobados, y que también eventualmente hayan sido formados o hayan sido trabajados por alguna institución de primera respuesta para que tengan el conocimiento. Mucho de ese conocimiento tiene que ver, por ejemplo, con saber los lugares del país. Aunque parezca mentira, nosotros en algún momento variamos ese perfil y se recibían personas que solamente fueran bachilleres, que no tuvieran conocimiento en la parte de emergencias. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, resulta que había muchachos de cierta edad, qué sé yo, entre los 20 y 25 años que llegaban ahí, tenían muy buena disposición, todas las ganas de trabajar, pero por ejemplo no conocían el gran área metropolitana. Y eso era una dificultad muy grande porque entonces a la hora de capacitarlos teníamos que invertir el doble o el triple del tiempo para que ellos conocieran esa parte para poder entender cómo tomar una dirección. Entonces, esa es la parte, digamos, básica del perfil. Luego, lo otro que ellos tienen, lo que es la parte de capacitación, nosotros duramos aproximadamente, son 3 meses. Ese es el curso básico de ustedes, digámoslo así. Exactamente. Esos son como 3 meses donde se les dan, vamos a ver, todos los conocimientos en la parte de dirección geográfica y demás, el conocimiento en la parte de procedimientos, protocolos y demás. Y luego ya lo que es las herramientas informáticas. Ellos manejan el CAD, digámoslo así, la herramienta con la cual se documentan los reportes de emergencia. Está también la parte de la telefonía y todas estas cuestiones que ellos manejan ahí en la computadora. Y después viene ya un mes que es como si fuera una práctica. Ya con un tutor a la mitad del tiempo y después la siguiente ya van solos, siempre con un seguimiento. Entonces, en total podemos hablar de que son aproximadamente 4 meses más o menos lo que es la capacitación en total. Y además de esos 4 meses, luego vienen los 3 meses de prueba, ¿verdad? Como cualquier institución pública, en donde igual se les da un seguimiento muy importante para ver si ya solitos están de verdad en capacidad para poder seguir atendiendo las emergencias. Ellos siempre van a estar a cargo de los supervisores. Los supervisores tienen un papel fundamental aquí porque, además de que son los que los capacitan, también son los que dan seguimiento. Y para poder estar seguros de que ya ellos cumplen con lo que se requiere, nosotros podemos decir aproximadamente son entre 8, 9 meses más o menos, como para usted decir ya este operador sí tiene las suficientes capacidades para atender bien una llamada de emergencia. Ese es más o menos el tiempo. Qué interesante esto que nos habla don Johnny.
que mucha de la llamada se pierde muchísimo tiempo por el tema de las direcciones, y ahora con el tema también del teléfono celular, ¿verdad? Que mucha gente, bueno, puede andar en cualquier parte del país de paseo o alguna situación, bueno, ¿y cómo da la dirección en un momento de estrés donde hay nervios probablemente, donde la parte emocional está alterada? ¿Y cómo dar la dirección? Bueno, estoy en tal lugar, está sucediendo esto. Eso es parte fundamental, me imagino, de la capacitación que reciben los funcionarios del 911 a la hora de atender una llamada, que la persona logre mantener la calma, me imagino. Sí, por eso yo les mencionaba, o sea, la gente tal vez no dimensiona, digamos, la importancia que tienen los operadores y las operadoras de atención de llamadas de emergencia, porque ellos tienen un papel fundamental, no solamente atendiendo la llamada o la situación que se está presentando en ese momento, sino también la forma en la que tienen que obtener la dirección o cualquier otro dato que se requiera. Tenemos que entender que cuando una persona llama al 911 ya está en crisis, ¿verdad? Por la situación que sea. Y el operador tiene que tener la suficiente capacidad para intentar calmar a esa persona, ¿verdad? Hacerla ver que primero que todo lo que están intentando es ayudarle y obtener la mejor y mayor información posible en el menor tiempo para poder trasladarlo a la institución de respuesta para que atienda. Inclusive nuestro sistema tiene la capacidad de ir en línea, ¿verdad? O sea, mientras ellos van obteniendo cierta información, ya están conectando con... Ya la información la tiene la institución y ya ellos pueden ir adelantando. Pero la parte de la dirección, por ejemplo, eso sí es básica, es de lo primero que ellos se van a encargar de obtener. Para una vez teniendo la dirección, ellos clasifican el incidente y lo envían. Y ya con eso la institución puede empezar a movilizar recursos y va viendo cómo en tiempo real se va ingresando la demás información de las preguntas que se hacen. Entonces, el operador es fundamental, o sea, la labor que ellos realizan es titánica, o sea, hay que, bueno, al menos en mi caso personal, yo también fui operador durante 6 años, antes de pasar a otros puestos, y yo sé lo que es estar ahí sentado peleando con un usuario que no está, vamos a ver, no está consciente de lo que está sucediendo porque está en una emergencia, está en una crisis. Entonces uno tiene que intentar llamarle la atención, o sea, que entienda, que me ponga atención un momento, que se distraiga de la situación que está viviendo ahí, para que me escuche y yo poder obtener la información necesaria para poder ayudarle a él. ¿Cómo hacer eso? Es complicado, o sea, no es fácil, pero aún así los operadores han sido entrenados y la experiencia también les va ayudando poco a poco a hacerse cada vez mejores en esto. Y es una combinación, porque resulta que también usted también tiene que dar el servicio al cliente, o sea, tratar bien a las personas. A pesar de que esa persona, desde que ingresa, está enojada, te insulta, te dice un montón de cosas, tal vez porque esperó cierto tiempo para ser atendido y cree que ha sido demasiado, ¿verdad? Porque 30 segundos en una situación de emergencia para la gente es una eternidad. Mientras que para nosotros que estamos de este lado no lo vemos tan largo, pero tenemos que comprenderlo. Entonces es muy importante la labor que ellos realizan precisamente por eso. Algunas veces las instituciones inclusive se quejan de que la información no es correcta. Bueno, no es correcta porque el usuario no la dio correcta. Son algunas veces en las que los operadores pueden cometer un error. Somos humanos y hay que entenderlo, ¿verdad? Pero bueno, se toman las medidas para intentar corregir esas cosas. Pero muchas veces el usuario es el que no colabora con la información. Y cuando llegan a las instituciones, pues se encuentran con otra cosa completamente diferente y no es culpa ni del 911 y mucho menos del operador que toma la información. Así es como los usuarios, digamos, manejan, ¿verdad? El dato. Pero, en fin, en términos generales, la participación de los operadores es fundamental. Ellos son el corazón, ellos son la base de lo que hacemos nosotros. Y pues de ella es de reconocerles el esfuerzo que ellos hacen todos los días para poder atender la llamada de emergencia. Sin duda, don Johnny, la parte psicológica juega un papel fundamental no solo para la persona que hace la llamada, sino también para el operador. Pregunta, supongamos que por alguna razón una persona llama y no se le puede enviar o coordinar por razones ya propiamente no de 911, sino de bomberos, de Cruz Roja, y no se le puede enviar a la brevedad posible. ¿Está capacitado un operador para guiar a una persona en algún tipo de maniobras, en algún tipo de primeros auxilios, llamémoslo así, a pesar de no estar ahí? Sí, correcto. Ellos reciben una instrucción en la cual pueden dar ciertas indicaciones, es como le llamamos nosotros a las personas que llaman, para poder ayudarles mientras el recurso llega.
Ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio, pues ellos están capacitados, además de que también se tiene, digamos, ahí mismo en los equipos de cómputo, ellos tienen desplegada la información en la cual ellos tienen que ir leyendo y al mismo tiempo ir dándoles... Tienen los protocolos, digámoslo así. Exactamente, pero no son los mismos, o sea... Para diferentes emergencias. Exacto, si usted, por ejemplo, va ahorita y quiere hacer un curso de RCP básico, ¿verdad? Porque usted quiere aprender a dar RCP, la información o la instrucción que a usted le dan es diferente a la que ellos van a tener, porque cuando usted tiene que dar esas indicaciones por teléfono varían un poco. No es exactamente lo mismo que si usted estuviera presencialmente, ¿verdad?, en un curso con un maniquí. Ellos tienen que hacerlo de una manera diferente. Entonces la información está desplegada de manera tal de que ellos puedan decírselo al usuario para que él les comprenda. Y en muchas de las ocasiones se ha dado el caso de que, a pesar de que la persona no tiene ningún conocimiento, pues ha podido brindar adecuadamente las maniobras de resucitación y efectivamente han salido personas de su condición. Ya cuando llegan los recursos, continúan con la atención, lo trasladan al centro médico y afortunadamente sale todo bien. En otras oportunidades, pues lamentablemente no, a pesar del intento que se hace, pues la persona fallece, pero por lo menos el usuario tiene esa satisfacción o ese sentimiento tal vez de que alguien intentó ayudarlo mientras llegaban los recursos de las instituciones de primera respuesta. Hay mensajes, me parece, Eric. Un saludo para B. Salas, que dice: Don Johnny es un gran profesional, qué bueno que sea visible el trabajo que ellos hacen. Un saludo para Dani. Celia también está por ahí. Nos dice Andrés Sanabria: ¿qué pasa si un niño realiza una llamada de emergencia y no sabe dar la dirección? ¿Hay algún otro mecanismo cómo ubicar el lugar? Sí, si lo utilizan desde un teléfono residencial, ¿verdad?, un teléfono fijo de una casa, nosotros sí tenemos acceso a las bases de datos de esos servicios telefónicos, ¿verdad? Aquí lo importante es que cada persona dueña de ese servicio se preocupe porque la empresa que le está dando ese servicio, valga la redundancia, registre correctamente la dirección. Ese es uno de los mecanismos. El segundo mecanismo es tener llamadas anteriores. Nosotros registramos, o sea, tenemos un historial de llamadas que, por ejemplo, si ustedes nos llamaron hace 2 años atrás y eso quedó registrado, si entra una segunda llamada, si entra una llamada hoy, posiblemente vamos a ir a buscar esa base de datos para ver el registro de qué fue lo que anteriormente usted reportó. Para escuchar la grabación. No solamente para eso, sino para ver la dirección que se registró en ese momento, también para ver el tipo de situación que reportaron, porque eso nos ayuda mucho, por ejemplo, en los casos, lamentablemente, de violencia intrafamiliar. Se dan muchos casos, ¿verdad?, que no es una persona que llama una única vez, sino que ya ha llamado en el pasado. Muchas veces esa persona no puede hablar en el momento, solamente logra apenas ayuda, pum, y se corta la llamada. Entonces vamos a buscar el historial telefónico y ahí logramos ver qué tal día, tal hora llamó esta persona de esta dirección y reportó esta situación. Hay veces en que encontramos hasta 10 registros. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos el que mejor dirección tiene y esa la ingresamos a esta nueva llamada y la enviamos así, dando, como quien dice, el beneficio de la duda, ¿verdad? A pesar de que no tenemos esa dirección exacta, tenemos un registro que utilizamos para poder enviar el recurso y muchas veces se confirma que sí es la misma dirección y se atiende el caso. Para el caso de un menor de edad sería lo mismo. Ahora, si él no nos logra dar la dirección, vamos a buscar el historial a ver si lo hacemos. Y si no, pues existen otras técnicas, ¿verdad? O sea, todo depende de la situación que esté reportando. Porque si es una situación de violencia contra él mismo, ¿verdad?, porque es la persona que lo cuida o algo así, no le vamos a decir, póngame un adulto para pedirle la dirección, ¿verdad?, porque lo estamos exponiendo. Pero si no es ese el caso, posiblemente vamos a intentar decirle que busque un adulto, que busque un vecino, que busque a alguien que pueda rápidamente darnos una dirección para poder ayudarle lo antes posible. Y es que cuando empezamos o pensamos en la cantidad de emergencias que se pueden dar y la capacitación que necesitan los operadores, bueno, son miles, no sé, ¿verdad?, de situaciones diferentes que se pueden estar dando. No solo la situación, sino la atención directa con la persona. Hay personas que manejan mejor una situación de emergencia y otros que definitivamente no, y dependiendo también la naturaleza del evento. Eso es muy importante. Don Johnny, ¿cómo hacen? Sabemos que en la mayoría de servicios de emergencia siempre se habla mucho sobre la dificultad del recurso. Siempre hay falta de recursos, digámoslo así. ¿Qué pasa cuando son desastres naturales? Por ejemplo, cuando hemos tenido el tema de los huracanes o cuando hemos tenido alertas importantes, ¿cómo no dejar de desatender otras situaciones por un evento que se está generando? Bueno, vamos a ver, la experiencia que nosotros tenemos de 2 eventos importantes, grandes, mayores en el país en años recientes son el huracán Otto y la tormenta tropical Nate.
Para estos dos eventos en particular se tuvo una saturación, digamos, muy importante en momentos muy específicos, en la cual la gente hizo solicitud de ayuda. Para el caso del huracán Otto fue muy centralizada, digamos, fue muy geográficamente fue muy en un punto específico, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver, durante la noche madrugada del momento en el que el huracán toca tierra y afecta a nuestro país, se recibió una importantísima cantidad de llamadas que, o sea, lo que solicitaba la gente evidentemente era la ayuda, pero que nosotros éramos conscientes de que no iba a llegar pronto, ¿verdad? Porque estaba oscuro, había interrupción de caminos, había personas, sí, cierto, encima de los techos y demás. Los operadores fueron los que, vamos a ver, hasta que las primeras instituciones de respuesta pudieron ingresar, qué sé yo, 3, 4 horas después, ellos fueron los que vamos a ver, dieron esa atención a las personas, dándoles las indicaciones de qué era lo que tenían que hacer en ese momento y esperando la ayuda. Fue un momento muy acongojante porque muy en el fondo tal vez los operadores decían, o sea, ya la información ya la tienen las instituciones, ya ellos están coordinando, pero en el fondo ellos sabían que iba a pasar un tiempo importante para poder llegar al lugar, porque los caminos estaban interrumpidos, porque las condiciones climatológicas no permitían el ingreso y muchos otros factores más. Y el llamar repetidamente, el recibir la llamada repetidamente de la gente diciendo, mire, pero es que está viniendo la correntada, se está llevando una casa, e inclusive hasta a alguna persona y demás, pues obviamente eso crea una carga muy pesada en ellos que provocó, recuerdo en algunos de los casos, en que se tuvo que hacer una intervención, digamos, de tipo psicológica, con algunos de ellos para poder que, vamos a ver, pudieran continuar dando la labor, ¿verdad? Como quien dice, eso se llama limpieza de rol, así es como le dicen los psicólogos, ¿verdad? Y para que al día siguiente pudieran otra vez seguir trabajando normalmente. Es como una angustia, es una cuestión que ellos tienen siempre. Y de ahí el porqué el interés muchas veces de que la respuesta por parte de las instituciones sea lo mejor posible, ¿verdad? Porque no solamente estamos hablando de la atención de la llamada, de que ojalá sea en el menor tiempo posible y atender prácticamente la mayoría de las llamadas que ingresen, sino que también las instituciones que les toca ir a responder a esas llamadas, pues también lo logren hacer eficientemente. Porque si no, la cadena se rompe. ¿Qué es lo que pasa? El usuario llama, solicita ayuda, se traslada a la institución, ¿verdad?, para que le responda, pero si pasado cierto tiempo esa institución no pudo responder por la situación que sea, nosotros nos vuelve a entrar la llamada de ese mismo usuario diciendo, bueno, ¿qué pasó? Yo pedí ayuda, ¿por qué no ha llegado? Entonces, sí, señor, aquí yo tengo la anotación de que ya le están coordinando, pues la unidad estaba atendiendo otra situación de más urgencia. Ok, el usuario, como quien dice, se queda expectante, pero si pasado cierto tiempo no vuelve a llegar el recurso, nuevamente vuelve a llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a decir, para un fin de semana, viernes, sábado, domingo, lo que está sucediendo ahorita, y específicamente para escándalos musicales, fiestas y demás, de ahí no es una, no es dos, no son tres, son hasta 8, 10 llamadas por una misma situación en un mismo lugar. Una casa vecina que está haciendo una fiesta, que está respetando medidas, que no dejan dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 llamadas de la misma situación. Y la fuerza pública, pues también nosotros los entendemos. O sea, si hay un montón de situaciones similares en otros lados, pues obviamente ellos no lo pueden atender todo al mismo tiempo. Tienen que dar priorización. Y ahí van poco a poco atendiendo. Entonces eso genera igual una carga, un peso. Y pues obviamente todo el mundo se agota. Se agota el operador que atiende la llamada, está recontragotado el usuario que hace el reporte. Y peor aún los recursos que están en la calle atendiendo las situaciones. Nos dice don Jorge Jiménez, la ubicación debería ser automática, como se hace en otros países, solo por llamar. También yo quería hacer una pregunta, don Johnny. Mucha gente, me imagino, que llama por cuestiones que realmente son emergencia y otras personas por cuestiones que no son emergencia. ¿Cómo le explicamos a la gente o algún manual o algo que defina qué sí es una emergencia y qué no es una emergencia? Bueno, según nuestra ley, la número 7566, el 911 debe participar en todas aquellas situaciones en donde pongan en riesgo la vida de las personas o sus bienes, ¿verdad? Eso es lo que está establecido. Nosotros podríamos decir que si ¿Una fiesta? ¿Cómo calzaría ahí? Exactamente, o sea, una fiesta tal vez no está poniendo en riesgo la vida de las personas y tampoco está poniendo en riesgo los bienes. Pero en el contexto actual de la pandemia, sí sería un irrespeto a las medidas sanitarias que están establecidas. Entonces usted dice, bueno, no es una emergencia como tal, pero sí es una situación de índole policial que debe atenderse. Entonces,
Por esa razón, digamos, inclusive previo a la pandemia, todo lo que eran escándalos musicales igual se recibían en el 911 y se trasladaban a la fuerza pública para que fueran atendidos. Aunque no fueran emergencias. Aunque no fueran emergencias. La palabra emergencia es muy subjetiva. Y eso yo quiero ser muy, muy claro. Para usted una emergencia podría ser a las 2:30 de la madrugada, un martes en la noche, en donde un tubo madre cerca de su casa se reventó, y estamos hablando de una cantidad impresionante de metros cúbicos de agua que empieza a correr por la acera y se empieza a meter a su casa. Y eso comienza a inundarla, como si fuera un río, igual o peor. Para esa persona eso es una emergencia. Pero para el Sistema Nacional de Emergencias usted dice, ¿y qué voy a hacer ahí? O sea, le voy a mandar a la gente de los bomberos para que le ayuden. No corresponde. Le vamos a mandar a Fuerza Pública, tampoco. Le vamos a mandar a la Cruz Roja, no. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Porque uno comprende, digamos, la situación que está viviendo el usuario, pero realmente el Sistema Nacional de Emergencias no va a resolver esa situación. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Bueno, hacer la coordinación con acueductos para que ellos vayan, intenten cerrar el tubo. Aún así sí lo hacen. Y aún así lo hacemos. O sea, a pesar de que nosotros no somos, digamos, los encargados de... Y no tenemos, digamos, como decir, una línea establecida, concreta de comunicación con instituciones que no atienden emergencias, siempre intentamos hacerles llegar la información para que ellos rápidamente puedan articularse. Y esto también lo estamos intentando hacer con otras instituciones. Y ahí el punto, volviendo a la anterior explicación con respecto a las grandes emergencias del país, que nos dimos cuenta que era necesario crear un servicio paralelo, o sea, una línea paralela de atención ciudadana que pudiera atender todas aquellas situaciones que no eran emergencias. Y así fue como se conceptualizó lo que hoy día es la línea de atención ciudadana 1322. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo de servicio? Bueno, que situaciones grandes que tienen una afectación que no son emergencias se deriven a este servicio para ahí poder ayudar a la gente. En Otto y en Nate, cuando las personas eran albergadas en diferentes sitios del país porque tuvieron que ser movilizadas de sus casas por el riesgo que había, entonces perdieron contactos con las personas. Entonces llamaban familiares preocupados porque no sabían si de las personas que estaban desaparecidas sus familiares estaban ahí incluidos, y llamaban pidiendo información de que cuál era la lista de las personas que ya habían logrado identificar para ver si eran o no eran familiares. Bueno, eso no es una situación que debe atenderse por la línea de emergencia 911. Entonces, si hubiéramos tenido habilitado en ese momento otra línea, los podemos desviar ahí para que ellos atiendan. En la actual situación de la pandemia, en este caso específicamente fue el Ministerio de Salud, en coordinación con el 911, el que vio esa necesidad de que se creara un servicio que pudiera atender toda la información o las necesidades que tuviera la población con respecto a la pandemia en una línea paralela, y así fue como entonces se conceptualizó y nace el servicio 1322. Y ahora sí, todas estas situaciones que se relacionan con la pandemia están siendo atendidas por ahí. Ejemplo, las personas que quieren saber cuál es la sintomatología para saber si podrían o no tener COVID, eso pueden llamar al 1322. Todo lo que son las medidas de restricción vehicular relacionadas con la pandemia pueden llamar al 1322. Todas las situaciones que tienen que ver con órdenes sanitarias, incapacidades, situaciones de este tipo, igual pueden llamar al 1322 como una línea de información para poder ayudarles y orientarlos a dónde tienen que ir para poder resolver esa necesidad que tienen. No es que el 1322 les va a solucionar sus problemas con órdenes sanitarias o incapacidades, no, es orientarlos para que sepan cómo hacer. Inclusive, si tuvieran sintomatología, si deben o no ir a un centro médico, o deben esperar a que alguien los contacte, o inclusive el 911, digamos, en caso de una cuestión interna de coordinación, se generaría un incidente para las instituciones en caso de que sea una situación que de verdad lo merite. Hoy nos acompaña don Johnny Hidalgo. Él es parte de ese gran equipo del servicio 911. Nos está explicando un poco cómo realmente funciona, cuál es esa labor que muchas veces se ha visto invisibilizada o invisible, digámoslo así, pero que realmente es fundamental en la coordinación de los equipos de emergencia. ¿Saben ustedes cuántas llamadas al día recibe 911? ¿Cuáles son esos tipos de emergencias que reciben? Nos pregunta aquí don José, ¿por qué a veces preguntan tanto en el servicio 911 antes de coordinar la emergencia o coordinar la respuesta? Todo eso lo sabremos dentro de un minutico cuando regresemos de la pausa. Vamos a ir rápidamente a la pausa y ya casi regresamos con la gente del servicio 911. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto.
Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Tiene usted alguna necesidad para su empresa en seguridad informática y protección contra ataques? Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos AtiCyber, primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. servicios@aticyber.com. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña don Johnny Hidalgo. Él es funcionario del Servicio Nacional de Emergencia 911 y estamos comentando sobre su labor, sobre las emergencias que se dan en nuestro país, cómo se atienden y evacuando preguntas que muchas personas tienen o muchas personas tenemos. Hubo una ahí importante que Eric leyó, que un estimable oyente envió un mensaje al 8996-3096 preguntando que por qué se pregunta tanto, por qué un operador hace tantas preguntas, don Johnny. Ok, bueno, es importante, yo lo había mencionado anteriormente, que la gente sepa que las preguntas que hace el 911 no son ocurrencias, ¿verdad? Son preguntas que tienen un sentido, que por un motivo específico se realizan en cada situación que se presenta. Entonces, dependiendo de la clasificación de la llamada, vuelvo y repito, no es lo mismo tener un único paciente a tener varios pacientes. No es lo mismo saber que todos los pacientes son adultos a que hayan menores de edad involucrados. Y eso implica cambios a la hora de abordar la escena por parte de las instituciones de primera respuesta, y esa es una de las razones por las cuales se necesita saber esta información. Por otra parte también, la información que se obtiene en las preguntas es para saber cuánta cantidad de recursos es la que tiene que atender, porque si a usted le reportan una colisión en donde no hay daños, no hay heridos, solamente son daños materiales, pues solamente con una unidad de tránsito va a ser suficiente para atender la situación.
Pero si a usted le reportan 2 vehículos, como por ejemplo la situación que sucedió ayer en la General Cañas, donde habían 2 vehículos, de los 2 vehículos eran grandes, habían varios pasajeros, ya ahí y además de eso, también se reportaron personas prensadas, ya ahí no se resolvía la situación con una ambulancia, o sea, por obligación había que enviar unidades de rescate, más ambulancias y demás. Entonces esa es una de las razones por las cuales se hacen esas preguntas. Que si son muchas, bueno, tengo que hacer referencia nuevamente al tiempo que transcurre en el manejo de una llamada. Para nosotros tal vez 1 minuto conversando sea poco tiempo, pero para una persona que está en una situación de emergencia se comprende que ellos lo sienten como algo muy, muy, muy largo. Lamentablemente es la única forma en la que podemos obtener información, ¿verdad? No podemos obviar esos datos porque son muy necesarios para las instituciones de primera respuesta, y por esa razón es que es necesario siempre hacer el cuestionario de cada pregunta. Sin embargo, tengo que hacer referencia a que se intentan no hacer más de 6 preguntas, ¿verdad? Hay 3 preguntas básicas que el 911 siempre va a hacer. La primera, la dirección, para poder obtener la ubicación donde está sucediendo la emergencia. Y las otras 2 son el nombre de la persona que llama y el número de teléfono del que llama. Esos últimos 2 datos nosotros ya los tenemos normalmente, siempre, ¿verdad? Cada vez que ingresa la llamada. Sin embargo, se utilizan para confirmarlo. Si la persona no quiere dar su nombre o número de teléfono, no pasa nada, simple y sencillamente se continúa con el trámite de la llamada, pero la dirección sí es un elemento básico que no se puede obviar. Claro. Creo que uno de las personas que están escuchándonos hacía la cuestión de las direcciones. Bueno, sí es cierto, debería ser algo automático, debería ser algo que a nosotros nos aparezca. Por múltiples situaciones, tanto de índole técnico como también de índole legal, el 911 no ha podido obtener en tiempo real esa información por parte de las operadoras telefónicas. No podemos desgastarnos porque podríamos durar todo un programa hablando del por qué, pero lo que sí quiero hacer énfasis es que el 911 está trabajando en solucionar eso lo antes posible, y próximamente se espera poder tener habilitado un aplicativo para teléfonos inteligentes por medio del cual aquella persona que haga una llamada utilizando ese aplicativo al 911 nos va a dar a nosotros la georreferenciación en tiempo real de esa ubicación de esa llamada, especialmente si hablan de un celular, y eso esperamos que sea algo que nos venga a reducir considerablemente la atención de las llamadas, y esperamos que sea antes de que finalice este año. En relación a las direcciones, nos comentabas fuera de transmisión que existen ocasiones en las que personas llaman, reportan al 911 una emergencia, pero la persona no está en el sitio. Correcto. Muchas personas pasan por un lugar, van en un vehículo particular, o van en un bus, o van en otro tipo de transporte, ven una situación X en un punto particular, agarran el teléfono y llaman al 911. Se agradece muchísimo que hagan esos reportes porque es una de las formas en las que nosotros podemos determinar si hay una situación eventual, emergencia que está sucediendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted les hace la pregunta de dónde es la ubicación, ellos dicen, es que yo ya pasé por ahí, era en tal situación, en tal lugar, perdón, y no son específicos con el punto. Entonces a veces se complica porque muchas veces inclusive es solamente una llamada. Cuando estamos hablando de accidentes, cosas muy, muy visuales, no solo se recibe una, se reciben varias llamadas. Máxima ahora que la mayoría de gente tiene celular. Entonces son, 6, 7 llamadas reportando un mismo accidente. Los primeros 3 incidentes son los que normalmente se les da mayor prioridad en el sentido de obtenerle mayor información para poder ubicar bien dónde está el caso y se obtienen los datos. Las siguientes llamadas normalmente se vinculan a esos incidentes que ya están generados precisamente para no desgastar mucho tiempo en solicitar otra vez todo el cuestionario del caso porque ya tenemos previamente conocido dónde es. Simplemente se intenta obtener algún dato adicional. Pero eso para las personas es casi imperceptible. Eso es parte, digamos, de la capacitación que se le da a los operadores y de la destreza que tienen los operadores de saber que si ya existe un caso previo con tantas llamadas, ya ellos saben, no, ya la mayoría de información está aquí. Yo lo que voy a hacer es obtener un poquito más de datos adicionales que se relacionen al caso para ver si son válidos para poder incluirlos y no generan un incidente nuevo, sino que lo que hacen es que vinculan esa llamada a ese incidente. Entonces es parte del quehacer, ¿verdad?, de todos los días en todas las llamadas que digamos es de rescatar, vuelvo y repito, por parte de los operadores porque es una destreza que se va con los años desarrollando. Don Johnny, hablemos ya con un poquito veamos estadísticas. ¿Cuántas llamadas en promedio pueden recibir el 911 en tiempos, digámoslo así, donde no hay eventos
importantes. Tal vez mucha gente habla de que cuando hay partidos de fútbol incrementa el tema de violencia doméstica y algunas otras actividades masivas, o en tiempos de fiesta, en tiempos de vacaciones. ¿Cómo podemos contarle a la gente, o tal vez usted nos puede contar cómo es ese fenómeno? Bueno, es muy relativo, ¿verdad? O sea, dependiendo de la época del año y dependiendo de la tipo de situaciones que se desarrollan, eso nos dice a nosotros la cantidad de llamadas que eventualmente podamos recibir. Para darles un dato, por ejemplo, el día de ayer, vemos que en total se recibieron 11.048 llamadas. De estas son 7.942 que se atendieron, ¿verdad? Y 3.106 que no se atendieron. Las llamadas que no se atendieron es porque son llamadas que timbraron, ¿verdad? Y antes de ser contestadas por un operador, la persona cortó la llamada. Hay muchos factores que pueden haber incidido en por qué no se atendieron esas llamadas. Pero en términos generales, digamos, para un día de ayer, feriado, ¿verdad? Lunes, fueron 11.048 llamadas. Voy a devolverme un poquito para ver lo que sucedió el fin de semana. Por ejemplo, para el día 26, ¿verdad? Todo el día, el total de llamadas incrementó a 15.202. O sea, estamos hablando de que fueron casi 4.000 llamadas más lo que se atendió con respecto al lunes, ¿verdad? ¿Y esto qué nos dice? Bueno, precisamente lo que hablábamos ahora, de que la gente, pues, evidentemente, tiene otras actividades, ¿verdad? Digamos, aterrizándolo especialmente para la situación en la que estamos con la pandemia, en donde hay respeto a las medidas. Entonces, si hay una actividad de aglomeración de personas, si hay un grupo de ciclistas que salieron en la mañana y entonces ahí van todos aglomerados por la calle tal o por la pista tal, si hay un local comercial que está abierto y según la alerta que está establecida para ese cantón no debería estar abierto, entonces llaman y lo reportan, y situaciones de este tipo, ¿verdad? Que, como bien ustedes lo decían ahora, tal vez no son situaciones de emergencia, pero que la persona, como lo que quiere es la presencia policial, el mecanismo por el cual se solicita esa presencia es por medio del 911. Entonces, sí, efectivamente hay un incremento importante en la cantidad de incidentes que se generan con respecto a, bueno, obviamente llamadas que se reciben, pero a la vez incidentes que se generan con respecto a este tipo de situaciones. Y para darles un ejemplo, por ejemplo, a junio del 2019, más o menos se generaban en promedio al mes 5.176 incidentes, ¿verdad? En términos generales, al mes, de todas las instituciones. Estamos hablando de incidentes de todas las instituciones. Y para el mes de junio del 2020 tenemos 5.369. O sea, estamos hablando de aproximadamente 300 incidentes más, ¿verdad? Con respecto de un mes a otro. Pero si nos devolvemos un poquito al mes de marzo del 2020, se llegaron a generar inclusive hasta 6.082 incidentes. Eso aproximadamente es un 10%. O sea, en términos generales es un 10% de aumento de cantidad de incidentes, ¿verdad? Que se generan producto de la situación en la que estamos actual. Y uno podría decir, bueno, 10% no es tanto. Bueno, resulta que sí tiene una incidencia importante. ¿Por qué razón? Por el tiempo que se demora en la atención de las llamadas. Para todo el 2019, el promedio aproximado de atención, ¿verdad?, de un operador atendiendo una llamada de emergencia era de 1 minuto 26. Más o menos eso es lo que durante todo el 2019 en promedio se demoraban atendiendo una situación de emergencia. Nosotros, ahorita, aproximadamente, por ejemplo, para el acumulado que llevamos ya de julio, tenemos un aumento de hasta 2 minutos 39 por llamada. Entonces, ya es una cantidad considerable de tiempo que hace que entonces el operador deba dedicarle más tiempo a esa llamada con ese usuario y que las siguientes llamadas que están ingresando tengan que esperar más para poder ser atendidas. Y esto evidentemente pues tiene una incidencia importante porque es la misma cantidad de operadores, o sea, no ha aumentado, es la misma cantidad que tenemos del año pasado. De funcionarios. Exacto, y si usted dura más tiempo atendiendo cada llamada, eso te va a provocar una cola, que es lo que viene en avalancha, digamos, de lo que la gente tal vez en las últimas semanas ha estado indicando, en donde sienten que la atención ha demorado un poco, y esa es una de las razones. Un saludo para John Cortés, para María Duarte, por ahí está Brian HR, Mariela Campos, también está don Luis Arrieta. Tenemos una consulta a través de el WhatsApp de su programa Al Descubierto. Nos dice Nacho: felicidades por el programa. ¿En el 1322 son asalariados o hay personal voluntario? ¿Y qué tipo de profesionales laboran en el 1322?
Ok, en el 1322, efectivamente, vamos a ver, ahí hay como dos partes. Cuando el servicio nace a partir del 13 de marzo de este año, inició con un servicio, vamos a ver, se les considera para el 911 son voluntarios, pero son personas institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, había un grupo de personas que eran del MEP, había otro grupo que eran del INS y habían un grupo también que eran de otras instituciones, inclusive habían universidades, ¿verdad? Estudiantes universitarios que estaban colaborándonos en la atención de la llamada. Ellos fueron capacitados muy rápidamente y muy generalmente en lo que es el manejo de los dispositivos telefónicos y la computadora, ¿verdad? Que es donde se generan los reportes. Y también recibieron una capacitación por parte de los funcionarios del Ministerio de Salud sobre toda esta información que tiene que brindarse acerca de COVID. Entonces, vamos a ver, en los primeros, les voy a decir así más o menos como en las primeras 4 semanas de servicio, era personal voluntario. Posterior a eso, el 911 hace un esfuerzo importante económico para poder reajustar su presupuesto y contratar operadores. Entonces se contrataron más o menos, creo que fueron 40 personas, las cuales vinieron a reforzar, además de estos voluntarios que ya teníamos. Pero además, por la alta necesidad que había, ¿verdad?, de informar a la población y la alta demanda que había en la línea, también se hicieron solicitudes a diversos colegios profesionales para solicitar agremiados o personas que están vinculadas a esas entidades para que también llegaran a colaborar, y personas de la sociedad civil que también ellos manifestaron su interés en colaborar. Todas estas personas se recibieron, fueron capacitadas y estuvieron dando atención. Eso fue como decir en la primera ola, ¿verdad? En la primera ola de contagios. Ya para abril más o menos finales de abril, mayo, el servicio considerablemente bajó, la demanda bajó. Como quien dice, la población sintió como que la situación no había sido tan grave, ¿verdad?, con la primera ola pandémica, y entonces el servicio empezó a disminuir. Y muchas de estas personas institucionales, pues obviamente volvieron ya a sus instituciones, volvieron a sus actividades comunes, normales, y dejaron de colaborar. Actualmente tenemos personal contratado por la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad?, por medio del Fondo Nacional de Emergencias, que es una colaboración muy importante para poder atender esta emergencia, que se les agradece muchísimo esa colaboración que nos están dando. El 911 en este momento está en un proceso también de hacer un reacomodo otra vez a su presupuesto por medio de un presupuesto extraordinario que ya fue presentado a la Contraloría General de la República, y estamos esperando la aprobación para que, si nos dicen que sí, entonces también el 911 pueda contratar otro grupo de personas que también vengan a colaborar, y las instituciones que usualmente nos están colaborando, que inclusive algunas de ellas son del mismo sistema nacional, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad Pública, que destina personal de sus diferentes direcciones a ayudarnos también con el 1322, y algunas que otras personas que todavía son voluntarios de la sociedad civil que también están ahí. Todos han sido entrenados, tienen la misma capacitación, y tenemos la asesoría siempre de los funcionarios del Ministerio de Salud que están ahí colaborándonos para orientar todas esas cosas que de pronto no tenemos con qué responderles porque no están escritas en la información que ellos nos dan, pero que para ellos presencialmente están ahí pues para ayudarnos y colaborarnos. Nos dice nuestro buen amigo Carlos Molina: saludos para ustedes, un saludo muy especial para don John Hidalgo, el invitado. Lo único que puedo decir del sistema 911 es que ha sido una valiosa herramienta para atender casos de emergencia que se suscitan en muchos hogares. Una llamada a este medio en pocos minutos puede salvarle la vida a alguien. Por eso debemos hacer el mejor uso a estos medios de información. Por experiencia propia me ha sido muy útil, sobre todo para llamar a la Cruz Roja. Muchas gracias y que tengan una linda mañana. Ese es el mensaje de don Carlos. Y yo aprovecho este comentario de don Carlos para hacerle la siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de estadística que demuestre la cantidad de personas que llaman para vacilar, que llaman para cosas que no son realmente una emergencia? Sí, nosotros manejamos estadísticas, evidentemente, de todas las llamadas que procesamos. Y puedo decirles que ahorita, digamos, lo que son llamadas, vamos a ver, tenemos diferentes clasificaciones de llamadas, ¿verdad? Entonces, las llamadas procedentes, que son aquellas que sí generan un incidente y que son trasladadas a las instituciones de primera respuesta. Y están las llamadas improcedentes, que en este caso no generan un incidente. De esas improcedentes hay una subclasificación. Entre esas están las llamadas indebidas. Las llamadas indebidas son personas que llaman exclusivamente para molestar, para inventar un caso, para insultar, para situaciones de este tipo.
Afortunadamente, yo puedo decir que el promedio anda entre el 1 y 1.5% del total de llamadas, ¿verdad? Es un porcentaje bastante bajo. Sin embargo, obviamente es tiempo importante que se tuvo que destinar a atender esa llamada para al final descartarla como una llamada indebida. Sin embargo, lo que a nosotros de verdad nos genera más, ¿cómo decirlo así?, más afectación son las llamadas que no procedentes, o sea, las llamadas que no son emergencias. Hay mucha gente que llama, pero no lo hace a propósito, sino que, por ejemplo, marcó un número de 4 dígitos porque quieren comunicarse con el ICE, por ejemplo, la atención celular o atención telefónica, y por X y motivo marcaron mal y entró al 911. Entonces esa llamada se atendió en el 911, se le dice cuál es su emergencia, no, disculpe, yo no quería llamar aquí. Entonces esa llamada se corta y el usuario vuelve a llamar. Ese tipo de llamadas son las que generan que el ACD, digamos, la central telefónica nuestra, se sature de cierta cantidad de llamadas que se cortan en un tiempo muy, muy corto, ¿verdad? Que realmente no eran emergencias. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, el celular. O sea, usted el celular llega, no lo bloquea bien, se lo echa en la bolsa y donde va caminando se marca solo. Y a nosotros nos entra esa llamada y usted escucha donde la persona va caminando y se escucha el roce del pantalón, inclusive con el teléfono. O en el caso de las mujeres, pues obviamente el bolso, ¿verdad? Donde va ahí dando vuelta por dentro del bolso y se escucha ahí ruido ambiente y demás. Entonces, son llamadas que no son emergencias, pero que también somos conscientes de que la persona no lo está haciendo a propósito, pero que hay que buscar la manera o el mecanismo de que no saturen la central, porque entonces si son 10 llamadas de esas, por ejemplo, pónganse a pensar, 10 llamadas de 10 personas diferentes que no se dieron cuenta que se activó su celular en su bolsa, y la llamada número 11 si es una persona que de verdad tiene una emergencia y está marcando, tiene que esperar esas 10 llamadas a ser atendidas para que la número 11, que sí era la emergencia, se atienda. Entonces esa es la parte complicada. Y de por qué entonces a veces uno entiende a la gente que dice, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que yo estoy llamando más de 30 segundos, más de un minuto y todavía no me han atendido para reportar una emergencia? Bueno, porque primero hay que atender esas 10 llamadas de esas 10 personas que no fueron cuidadosas con su teléfono, lo dejaron digamos, sin bloquear y provocaron una llamada al 911 que no era emergencia. Entonces esa es la parte complicada. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Sí, simplemente divulgar información, campañas, formar a la gente, hacer campañas, bueno, los compañeros de Relaciones Públicas, que él se encarga de ir a hacer programas con escolares, con colegiales, y entenderles, que entiendan cuál es el servicio que damos y de por qué es importante que se utilice adecuadamente el servicio para que no entren llamadas que están ocupando un espacio de una llamada que sí es verdadera. ¿Cuántas llamadas pueden atenderse al mismo tiempo? Bueno, nosotros tenemos actualmente cerca de 40 posiciones de trabajo, ¿verdad? Cuando hablo de posiciones de trabajo es una estación con una máquina, con un teléfono para poder atender una llamada. Para yo poder tener 40 posiciones de trabajo ocupadas, tendría que tener 40 personas sentadas en un mismo momento. Y además de eso, para yo poder tener 40 personas sentadas en todo momento, en un turno de trabajo, tendría que tener por lo menos 1.4, digamos casi 1.5 más personas por cada puesto. Quiere decir que se me elevaría a cerca de 50 personas más o menos en un turno de trabajo para poder tener 40 posiciones ocupadas. Eso a nosotros no nos llega a suceder solamente los fines de semana, ¿verdad? Viernes, sábados y domingos, a ciertas horas en donde, además de las personas que tenemos en los turnos de trabajo, se contrata tiempo extraordinario para que el personal refuerce, y entonces en un momento determinado sí se llegan a tener casi hasta 40 personas sentadas en un momento determinado, entre las 6 de la tarde y las 9, 10 de la noche más o menos, para poder atender llamadas. Entonces esa sería la capacidad que tendríamos nosotros para atender llamadas al mismo momento, cerca de 40 al mismo tiempo. Otra pregunta, otro cuestionamiento, don Johnny. Cuando empieza la emergencia, cuando empiezan las medidas restrictivas de parte del Ministerio de Salud, me imagino que ustedes proyectan qué es lo que se puede ver o cuáles son las emergencias que más se pueden dar. Bueno, ya no hay tanto vehículo en la calle, estaban las playas cerradas. ¿Qué fue lo que incrementó o lo que ustedes proyectan que se incrementa como emergencias? Bueno, definitivamente lo que son, ahorita actualmente, lo que está relacionado a la pandemia, ¿verdad? O sea, lo que son problemas respiratorios o cuadros de problemas médicos, digámoslo así, que están relacionados a posible sintomatología con resfriados, ¿verdad? Y otros con problemas respiratorios. No sé si han escuchado las últimas declaraciones de prensa de diversos funcionarios de la Caja, en donde dicen que este virus es muy engañoso, ¿verdad? O sea, provoca signos y síntomas que no precisamente van a estar siempre asociados a una gripe,
y que perfectamente podría ser una manifestación de COVID. Entonces es complicado, o sea, nosotros sí hemos visto un incremento importante en este tipo de casos, que precisamente son las dos clasificaciones que utilizamos para poder determinar si es un posible caso sospechoso COVID o no. ¿Cuál es la participación que tiene el 911 hoy día ante esta pandemia? Precisamente en coordinación con el Ministerio de Salud fue esa, que desde el 911 se intenten identificar las llamadas de la población que estén reportando signos y síntomas relacionados con COVID que podrían ser casos sospechosos. Nosotros no podemos evidentemente decir si son o no son COVID. Para eso se necesita la prueba, se necesita un estudio clínico más avanzado para poder determinarlo, pero lo que hacemos es que con los signos y síntomas que la información de los usuarios, además del cuestionario que se hace ya del tipo de caso, que es urgencia médica o problema respiratorio, existe un lineamiento adicional que fue proporcionado por el Ministerio de Salud para que nosotros le apliquemos a la persona y poder determinar si de verdad es o no es un posible caso sospechoso de COVID. En base a esa información, nosotros, como quien dice, le damos un check a ese incidente y lo enviamos a las instituciones diciéndole, ojo, este caso podría ser un caso sospechoso de COVID. Y ya las instituciones, en este caso Cruz Roja, el Ministerio de Salud y la Caja, tienen sus propios procedimientos para determinar qué hacen con ese tipo de llamadas. Don Johnny, un mensaje para todas las personas que de una u otra manera han hecho uso del servicio o van a tener que hacer uso del servicio. El 911 es un servicio público. Es correcto. El 911 está, bueno, es importante que la población conozca que estamos ahí para servirles. Estamos haciendo el mejor esfuerzo a raíz de esta situación que estamos viviendo actualmente, la pandemia. Hemos tenido un incremento importante en la cantidad de llamadas y en la cantidad de casos que tenemos que generar hacia las instituciones, pero aún así estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para poder atenderlas todas y en la mejor calidad posible. Que por favor nos ayuden respondiendo las preguntas y la información que les solicitamos. Creo que hemos sido bastante claros en explicar por qué razón es importante esta información y la gente tiene que comprender que es necesaria para que las instituciones puedan hacer su trabajo. Por otra parte, a pesar de que estamos haciendo los mejores esfuerzos para solucionar el tema de las direcciones, pues de momento es importante que la gente conozca bien clara cuál es la dirección de su casa o el lugar donde están visitando para poder, en caso de una emergencia, orientarnos y poder saber dónde es que está sucediendo el caso. Finalmente, como bien lo mencionábamos, que llamen exclusivamente para situaciones de emergencia. Si lo que quieren es información o algún dato relacionado con COVID, para eso está el servicio 1322. Entonces, que llamen al 1322 con cualquier situación que se relacione con COVID. Si es una situación de emergencia, al 911. Pero si es una situación relacionada con COVID, pueden llamar al 1322 y que también ahí estamos haciendo el mejor esfuerzo también para atender a la gente lo mejor que se pueda. Un gran saludo para todos esos operadores, todas esas personas que están ahí detrás del teléfono, que son los que contestan esas llamadas de emergencia, los que prestan ese increíble servicio. Muchas veces escuchamos, es que llegó la Cruz Roja y me rescató, los bomberos me apagaron el incendio, la policía llegó y capturó al ladrón, pero no nos damos cuenta que todas esas personas que atienden emergencias llegaron y fueron canalizadas a través del servicio 911 y de la importante valor que tiene cada uno de esos operadores en la atención de una emergencia, Juanel. Así es, yo creo que a todos nos queda muy claro el mensaje de don Johnny. También pensamos en la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Emergencia. No cabe duda que cada vez somos más costarricenses, cada vez hay más problemas, lamentablemente, cada vez hay más emergencias. Necesitamos definitivamente fortalecer. Hablamos un poquito del presupuesto, ojalá que vaya por buen camino, el presupuesto extraordinario que hablaba don Johnny. Y muchísimas gracias, don Johnny, y esperamos contar con usted muy próximo. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad, en el mejor de las disposiciones de atenderlos cuando sea necesario. Y muchísimas gracias por ese reconocimiento a los operadores, ¿verdad? Que son como esos héroes silenciosos que están ahí. Inclusive me atrevo a extender ese agradecimiento también a los compañeros de las instituciones de primera respuesta que están en los despachos institucionales, que nosotros les llamamos despachadores. Ellos también tienen una labor muy importante en la atención de las llamadas de emergencia y ellos tampoco se ven en la calle, al igual que nuestros operadores. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos y escuchamos mañana a partir de las 10. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado
Al descubierto. Al descubierto.